6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 26 de marzo, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entre los temas de hoy, desde luego, que tenemos el discurso que pronunció anoche, la locución de anoche del presidente Danilo Medina y otras informaciones relacionadas con esta situación que está viviendo la República Dominicana, que está viviendo el mundo con la pandemia del coronavirus, que a propósito, para el amanecer de este jueves 26 de marzo, tenemos en el mundo 480.446 personas que han dado positiva, confirmada como positiva con COVID-19. De esas, lamentablemente, hay 21.571 que han fallecido y afortunadamente 115.850 que han superado el COVID-21. Antes, sin embargo, de referirnos al discurso, tocamos otros puntos, pero destacando en medio de esta situación mundial, lo que ocurrió en las últimas 24 horas, solamente en Italia, España y Francia. Estos tres países cuyos sistemas sanitarios están en el ranking de los mejores del mundo. Te aparece Italia, o te aparece España, o te aparece Francia, indistintamente. Estos países, cuyos sistemas sanitarios son de los mejores sistemas sanitarios del mundo, sobre todo el caso de Francia, el caso de Italia, pues en las últimas 24 horas, señores, en esos tres países, en 24 horas se produjeron 1.652 muertes. 1.652 muertes. ¿Cuál es la razón fundamental? La razón fundamental en el caso de Italia, que en estos momentos encabeza la cantidad de muertos por esta pandemia, teniendo un sistema sanitario muy bueno. Lo que ocurrió fue que cuando en Italia se empezaron a tomar las medidas del distanciamiento social, de resguardo, cuando se empezó a ejecutar el primer gran paquete de medidas, en Italia ya habían 400 personas que habían dado positiva, es decir, que ya había un grado de expansión comunitaria del virus que pudo haberse procedido antes de que la situación fuera así. Entonces esa es una de las razones por la cantidad de muertes que hay en Italia. El otro factor tiene que ver con la longevidad de la población. Estos dos factores combinados han creado un colapso del sistema sanitario. Otra situación que tenemos paralela, que el presidente no la abordó anoche, pero vamos a tener que abordarla en algún momento, son los otros pacientes, los pacientes que sufren de cáncer, los pacientes que tienen otras patologías
que no son el COVID-21, en todas partes del mundo estos pacientes están en descuido y ya se empieza a verificar también una tasa de mortalidad que no tiene nada que ver con el COVID-21, sino que está asociada al hecho de que pacientes con otras patologías que ameritan de atención no la están recibiendo de manera prioritaria en estos momentos, y ahí tenemos una situación un poco compleja. Entonces, entre los puntos que quiero tratar previo al discurso, bueno, la situación de el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, presidente del Senado. En estos días se había estado especulando de algunas ausencias de Reinaldo Pared Pérez cuando se produjo su ausencia de la sesión del Senado en la que se aprobó la declaratoria de emergencia, cuando él anuncia su salida del país prácticamente al día siguiente de las elecciones municipales, al día siguiente, pues inmediatamente empezaron algunas especulaciones. Algunos de los colegas del Sol de la Mañana, fuera del aire, le había explicado que había una situación del esófago, etcétera. No tenía clara cuál era la situación, pero sí sabía que había una situación que se había detectado aquí en Chequeo Médico Reinaldo Pared. Ayer él la confirmó. Es decir, él aquí en la República Dominicana se le había detectado un tumor, parece ser inicial, que no le ha afectado ningún otro órgano en el esófago, y entonces se fue a Estados Unidos, confirmó la situación y se va a someter a una cirugía y al tratamiento del lugar inmediatamente para hacer extirpar este tumor. Le deseamos pues a Reinaldo la pronta recuperación. Esta ha sido una cuestión descubierta a tiempo. Él es un gran batallador, un hombre de fe, un hombre que no tiene una palabra por delante, otra por detrás, es decir, sus compromisos con el PLD y todo lo que tiene que ver con el compromiso con las victorias electorales del PLD, eso nunca ha estado en duda. Sí, vemos que se dieron algunas ausencias, ya sabemos cuál era la razón de esas ausencias del doctor Reinaldo Pared Pérez, que hace un tiempo, antes de que se produjera toda esta cuestión con el coronavirus, había tenido episodios de gripes, etcétera, etcétera. Y entonces ahora, pues, se presenta esta situación que esperamos que Reinaldo Pared Pérez la va a superar. Él sabe que estamos con él. Entonces ayer recibimos informaciones de confirmaciones de casos de algunos amigos entre esos casos que tiene la República Dominicana. Entonces, pues tenemos la situación del doctor Antonio Cruz Jiminián, que esperamos su recuperación. Él está intubado en la Plaza de la Salud, es decir, está en respiración asistida. Ojalá que pueda superar esta situación este gran filántropo dominicano que es Félix Antonio Cruz Jiminián. Dudo que haya en este país un hombre más querido por la gente que Félix Antonio Cruz Jiminián. Entonces, ayer también vimos el caso de la confirmación del director de presupuesto, Luis Reyes,
gran amigo, que esperamos que se recupere también pronto. Él está en su casa, tranquilo, no tiene una situación, digamos, de síntomas fuertes sobre lo que es el desarrollo del COVID-21. Por eso está en aislamiento domiciliario. Pero ayer también se confirmó el caso de Chío Jiménez Mesón. Chío Jiménez es el esposo de Giné Burnigal. Entonces, lamentamos mucho esta situación de Chío, que tanto en su caso, no sabemos cuál será la situación de Ginette Burnigal, pero si no han informado es porque en su caso no ha dado positivo, porque ellos son personas que siempre se han caracterizado por la transparencia. Esto nos habla de una situación también en Puerto Plata a la que hay que prestarle atención, porque en Puerto Plata ya había sido confirmado con COVID-19 el alcalde electo del PRM, y ahora Chío Jiménez Mesón, el esposo de la candidata a senadora. Entonces, parece ser que en Puerto Plata también hay una situación ya comunitaria que amerita de atención. Entonces, miren, ayer hay una información que quiero pues compartirla antes de pasar a lo del discurso del presidente Danilo Medina. Ayer la asociación que agrupa pues a las prestadoras de servicios de salud, la DARS, pues informó de las medidas que ha adoptado para combatir el COVID-19, para estar presente con todos sus afiliados en el combate del COVID-19. Nosotros le hemos estado pidiendo a la ARS, casi todos los medios, que se cubra la cobertura, que incluyan la cobertura del pago de las pruebas de COVID-19. Ya sabemos que la cobertura del COVID-19 estará cubierta no por las ARS, sino que estará cubierta por el Estado Dominicano. Y nos vamos a referir a esto porque esto está dentro del paquete de medidas que anunció ayer el presidente Danilo Medina. Hay unos 2.000 millones de pesos que provienen de los fondos que va a aportar el IDOPRIL, que son 14.000 millones. Hay 2.000 millones de pesos que estarán destinados a las pruebas gratis del COVID-21. Entonces, ya el asunto no está en las pruebas. Pero aunque no hay una cobertura por parte de las ARS a las pruebas, yo quiero saludar pues el gesto que han tenido las ARS frente a esta crisis, porque las ARS están cubriendo en estos momentos toda la cobertura ambulatoria, hospitalaria y de cuidados intensivos de los asalariados. Es decir, toda la cobertura ambulatoria. Cualquier persona que esté recibiendo tratamiento ambulatorio lo tiene cubierto, cualquier asegurado lo tiene cubierto por su ARS. Cualquier persona que esté recibiendo tratamiento hospitalario lo tiene cubierto por su ARS. Pero señores, lo más importante, cualquier persona que requiera de cuidados intensivos lo tiene cubierto por su ARS. Es verdad que las pruebas, por ejemplo, tienen un costo alto, y antes de que fueran gratis, como lo anunció ayer el presidente Danilo Medina, siempre y cuando se hagan en función del protocolo que hay que agotar para tener acceso a las pruebas. Si bien es cierto que esto puede representar para familias, sobre todo de escasos recursos, una situación
difícil porque estábamos hablando que estas pruebas andaban por los 4.500 pesos en el sector privado. En el laboratorio nacional siempre fueron gratis, pero en el sector privado es verdad que esto representaba, pues, para una gente pobre, como quiera, un sacrificio. Pero ahí no era que estaba el problema, señores. El problema de esto, donde la puerca retuerce el rabo con esta situación, es con la hospitalización y es con la hospitalización que requiera de cuidados intensivos. Eso no hay quien lo resista. Entonces, que eso esté cubierto en estos momentos, yo creo que es importantísimo. Es decir, estamos hablando de cobertura ambulatoria, cobertura hospitalaria y la cobertura de cuidados intensivos. Yo creo que podrá pedirse más, pero esto es suficiente y es muy buen gesto en función de la crisis que se está viviendo. Es decir, esto es un gesto de identificación con sus afiliados. También ellos mantienen activos todos sus mecanismos de contacto entre el afiliado y la ARS. Lo único que han tenido que hacerlo a través del trabajo telefónico. Es decir, ahora en vez de yo ir directamente a un lugar a que me autoricen un examen, etcétera, se hace a través de la vía telefónica porque estamos evitando la expansión del COVID-19. Entonces, una de las medidas que se ha tomado es que el que tenga que trabajar, tenga que hacerlo y pueda hacerlo, lo haga por la vía, pues, telefónica. Entonces, y lo haga también por la vía de la internet. Así es que queríamos saludar, pues, este gesto de las ARS, que no era para menos en las circunstancias que está viviendo la República Dominicana, en las circunstancias que está viviendo el mundo con la situación del coronavirus. Entonces ahora, señores, vámonos al discurso. Vámonos al discurso pronunciado anoche por el presidente Danilo Medina. Estamos hablando del punto de vista emotivo, un discurso pronunciado desde el corazón, pero con toda la racionalidad posible. Estamos hablando de un conjunto de medidas que han tenido que suponer muchas horas de planificación y de trabajo, porque no son medidas que pueden anunciarse, para que pueden enunciarse sin previamente haber, pues, digamos, provisto de la factibilidad de cada una de esas medidas que anunció ayer el presidente Danilo Medina, que entre otras cosas dijo algo que lo he dicho en varios de estos comentarios a propósito de esta crisis. Claro que los que están trabajando, los que la están enfrentando, los que están en el fragor diario de la crisis, van a cometer errores. Tienen grandes aciertos, pero también van a cometer errores. Decía yo, y repito, que el que no va a cometer errores es el que está observando. El que está observando y tomando nota para criticar, para cuestionar, ese no va a cometer errores, a menos que no sea a veces decir cosas que no están bien fundamentadas. Pero los que están en el fragor van a cometer errores. Cada vez que notemos que se está haciendo algo de manera incorrecta, hagámoslo saber, pero que el espíritu sea realmente un espíritu de respeto al trabajo que se está haciendo y de consideración por la gente que está arriesgando sus vidas, que lo está dando todo para tratar de enfrentar esta crisis. Y no me cabe duda que entre esas personas está la cabeza del gobierno, que es el presidente
Danilo Medina. Entonces, ayer hubo un conjunto de medidas sociales, digamos, en tratar de que la alimentación de los sectores más vulnerables esté garantizada, y hubo también medidas económicas. Por ejemplo, en el plan social de la presidencia, pues va a distribuir unas 45.000 raciones diarias de alimentos con, digamos, provisiones para, para de 3 raciones. Entonces, esto quiere decir, según explicó el presidente Danilo Medina, que semanalmente se estarán distribuyendo unas 315.000 familias, estarán recibiendo las provisiones alimenticias en sus hogares, la estarán recibiendo. Esto sin ninguna suerte, digamos, de sesgo. Esta no es una ayuda que le llega a usted porque es católico, a usted porque es evangélico, a usted porque es PLD, a usted porque es PRM. No, no, no. Ahí no hay distinción de ninguna de estas cosas, sino la prioridad en la persona que ha sido previamente identificada por el CIUBEN, que realmente requiere de esa ayuda con los mecanismos que se han desarrollado para entregarla. Esos mecanismos pueden ser buenos, pueden ser correctos, pero pueden tener algunas fallas también. Entonces veamos si tienen algunas fallas, contribuyamos a que se resuelvan, pero lo importante es que esos alimentos le lleguen a esas personas que no pueden salir a las calles en estos momentos, que le estamos pidiendo que se queden en sus casas. Entonces, bueno, además de esta situación, también que lo propio ocurre con los niños que desayunan, almuerzan y tienen una merienda en las escuelas, que esa alimentación también la van a seguir recibiendo. Lo que tienen los niños en las guarderías infantiles, que también van a continuar recibiendo las alimentaciones. En el plano económico, entonces, el presidente planteó también un paquete de medidas que están dirigidas a tratar de preservar el empleo de las personas. Que en vez de que un empresario que no está produciendo en estos momentos, que tiene su actividad cerrada, colapsada, suspenda a esos trabajadores, porque es la suspensión lo que puede hacer, no puede hacer cancelación porque no tiene recursos, estamos en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, que en vez de que ese trabajador se vaya de la nómina, que ese trabajador entonces pueda recibir cuando menos el 70% de los ingresos que tenía. Y para eso el gobierno hace un aporte para todos los trabajadores, pues de 8.500 pesos, que va a cubrir el caso de los trabajadores que han quedado suspendidos por la inactividad laboral. Y al empresario se le está pidiendo que aporte una pequeña cuota, pero sobre todo lo que se le está pidiendo es que mantenga esos empleos, para cuando volvamos a la normalidad, esas personas no hayan perdido sus empleos. Antes de esta medida, que también tenemos que verla en la parte económica, y a propósito de lo que decía ayer frente a otras propuestas, entonces resulta que las personas que reciben, pues que tienen la tarjeta de solidaridad, que esas personas son pues 811.000 familias, reciben
tienen tarjeta Solidaridad. Esa tarjeta Solidaridad tengo entendido que es de unos 1.500 pesos que ellos reciben para una ayuda muy puntual. Bueno, esa ayuda en el tramo de esta crisis se elevó a 5.000 pesos. Pero no solo para las 811.000 familias que tienen la tarjeta Solidaridad, sino que mediante un estudio del SUIBEN, a estas familias se añaden otras 690.000 familias de condiciones similares que por esta vía van a recibir una ayuda de 5.000 pesos mensuales en el tramo de esta crisis. Estamos hablando 1 de abril, 31 de mayo. ¿Qué ocurre? Esto llega a 1.5 millones de familias que van a recibir estas ayudas. Pero en ese paquete de familias hay personas envejecientes, personas que ameritan de cuidados especiales, que tienen que adquirir medicamentos, que tienen que hacer una serie de cosas. Esas personas, en el caso de esas personas, van a disponer de unos 2.000 pesos adicionales. Eso es lo que tiene que ver con esto. Ahora volvemos a el plan para los trabajadores suspendidos, tanto en la parte del formal como en el sector informal. ¿Qué ocurre? Que para esto, que era lo que nosotros planteábamos cuando comentábamos una propuesta que hizo Luis Abinader, que estaba proponiendo que se le dieran 10.000 pesos y dijo que ese dinero se podía conseguir pues reorientando el gasto del Estado. Y hemos demostrado en varios comentarios que no hay manera desde el punto de vista del gasto del Estado de introducir esa propuesta, porque los gastos del Estado, basados en unas proyecciones de ingresos que todas se están cayendo, pues no podían asumir realmente un compromiso como este. Entonces, yo sabía, porque eso se anunció desde el principio, y el presidente Medina lo dijo en su primer discurso, que el gobierno no iba a dejar abandonadas a las familias que perdieran sus empleos, a la gente que estaba en necesidad. Ahora, el gobierno tenía que estudiar bien, hacer una ingeniería de dónde iban a salir estos recursos que no estaban guardados ahí. Entonces, bueno, sí, había un fondo importante que es el fondo del Idopril, el caso del fondo del Idopril. El Idopril es lo que era la ARL, que ahora se llama Instituto Nacional de Protección y de Riesgos Laborales. Este instituto para riesgos laborales tiene una provisión de fondos de unos 36.000 millones de pesos. Entonces, de estos fondos se ha dispuesto unos 14.000 millones, 12.000 que irán a auxiliar a los trabajadores suspendidos y 2.000 para cubrir las cuotas, para cubrir el pago de las muestras, de las pruebas para el COVID-19. Entonces, además de que vienen 12.000 millones que son sacados de ahí, vienen entonces 12.000 millones de un préstamo que el gobierno ha hecho con el Banco Central de la República Dominicana, 12.000 millones, y 150 millones de dólares provenientes de un préstamo con el Banco Mundial para situaciones de emergencia, de desastre, un préstamo que ya estaba contratado. Entonces, de ese préstamo que ya estaba contratado, se va a producir un desembolso de 150 millones de dólares. De ahí, saca el dinero el gobierno, los fondos, provee los fondos para estas cosas que se están realizando. Cualquier propuesta que se haga,
podrá estar lo mejor intencionada posible, pero tiene que ser clara en establecer con qué se va a financiar esa propuesta que usted está realizando, porque las cosas no se financian con buenas intenciones o con planteamientos genéricos de que se puede hacer esto, se puede hacer aquello. No, no, no. Concretamente, ¿qué se puede hacer? Y si usted entiende que es reorientando el gasto, ¿cómo usted lo va a reorientar? ¿De qué manera? Entonces, todas esas cosas hay que explicarlas. Entonces, yo creo que con estos puntos que he destacado y con cualquier otro punto importante que se me haya quedado, está claro que hay una intención de contener esta situación, contener la expansión del COVID-19, que lleguemos a un pico y después que descubramos cuál es el pico de esta pandemia en República Dominicana, empezar a revertir ese pico. Y de la única manera que eso se logra es evitando nuevos contactos, que los contagios sean los que ya tenemos hasta ahora, descubiertos o no, porque ahora con la masificación de las pruebas, porque además de estas pruebas que se harán en estos dos laboratorios, más el laboratorio del Estado, y el presidente anunció la habilitación de otros laboratorios, también ya conocíamos del anuncio previo de unas pruebas rápidas que tal vez hoy mismo empezarán a realizarse, que también pueden ser de mucha ayuda para alertar a tiempo sobre cualquier situación que tenga que ver con el coronavirus. Entonces, señores, yo creo que este ha sido un mensaje muy, muy franco. Es una democracia. Estamos hablando que algunos van a criticar que un presidente le esté pidiendo por favor a la gente. Por favor, señores, quédense en su casa. Por favor, no salgan. Al mismo tiempo que está haciendo todo lo posible porque eso no sea solo una petición, que se vea que no hay una razón para usted estar en el medio en estos momentos. Los bancos han tomado medidas importantes, que son las medidas que más pueden preocupar, porque uno en su casa come lo que sea. Lo que le preocupa a la gente, sobre todo a los padres de familias serios, a la gente que le preocupa no incumplir sus compromisos, son los compromisos que tiene con los bancos, que todo el mundo lo tiene, porque tiene la tarjeta de crédito, tiene el pago de un apartamento, tiene el pago de un vehículo, tiene el financiamiento escolar, porque aquí hay mucha gente de clase media que sustenta la educación de sus hijos con financiamientos bancarios, tiene todo eso. Al saber que en todo esto hay un espacio, hay una pausa, yo creo que esto también es una gran contribución para que realmente nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a salir solamente si es obligatorio. Y si salimos, vamos a tomar todas las medidas. Y no saliendo también, vamos a tomar todas las medidas. Porque no hay nada que contenga más este virus que esas medidas sencillas que todos podemos aplicar para podernos enfrentar realmente a esta situación. Así es que muy buen discurso, señor presidente, y ojalá que así lo haya asimilado una gran parte de la población para poner toda su colaboración en que los dominicanos juntos, unidos como nunca, enfrentemos esta tragedia. ¡Cambio y fuera!